Hola, hola, buenas tardes a todos, no, buenas noches, buenos días, ¿no? También para los de YouTube. Buenas Oh, noches, Pamber. paz y merecía a todos. Bien, en esta oportunidad hemos seleccionado siempre un tema que nos ayudará a reflexionar sobre la psicología eh, de nosotros a fin de conocernos más y de procurar cambios sustanciales que nos lleven a ser más conscientes, tener mejor conciencia y entender el propósito de la vida que tanto falta nos hace hoy en día. El sentimiento del yo. O sea, vamos a comenzar quizás planteando que nunca está de más eh, tratar de entender qué es el yo y qué no es el yo. Eh, Hay dentro de nosotros una parte que es inmortal. Pasarán enormes cantidades de tiempo, millones de años, más bien, y nunca desaparecerá. Entonces, nosotros, las personas de estos tiempos, estamos enfrascados en una burbuja de tiempo. Todo lo medimos a través del tiempo. Funcionamos a través del tiempo y todo lo programamos según el tiempo. Así es que esta idea del tiempo viene a ser un factor determinante en el programa que todos tenemos, el programa psicológico, y es también importante entenderlo, porque en las esferas más interiores de nosotros, el tiempo no existe, no tiene importancia. El tiempo es es una condición muy importante de la mente y repito, esta idea eh, que incide en todos los procesos de nuestra vida, este, muchas veces nos vuelve desdichados. Y como la intención de la gnosis es que nos despertemos esa conciencia para acercarnos a nuestra verdadera naturaleza, de que somos el ser, donde en el ser no existe el dolor, solo la felicidad. Pero no es esa felicidad que nosotros entendemos como felicidad. Generalmente la felicidad que nosotros entendemos está asociada a la satisfacción de placer. Todos aquellos sentimientos que nos producen euforia y placer.
Entonces, esta felicidad no es la felicidad del ser, no es esa condición que deberíamos nosotros de conocer, de vivir, porque nada tiene que ver con estas ideas que les he planteado de lo que concebimos como felicidad. Entonces es necesario revisar todos estos factores psicológicos, emocionales, para realmente crear una atmósfera espiritual que nos dé un sentimiento diferente, el sentimiento del ser y no ese sentimiento del ego. Llegado a este punto, diremos que, que hubo un momento en el pasado que nosotros éramos una esencia en el absoluto, es decir, por así decirlo, en el cielo. Y de ahí salimos para una gran aventura cósmica. Esto hay que reconocerlo. No siempre estuvimos en estos planos. Entonces, ¿por qué salimos de ahí? ¿Por qué el ser nos condujo a salir de de esa, de ese lugar, si le podemos llamar así, o de esa condición espiritual pristina de la esencia, existiendo entre la nebulosa de la existencia cósmica? Ahí, en ese lugar, en ese espacio, el tiempo no funciona, no existe eso. Por lo tanto, existe la verdadera felicidad, una condición natural de las esencias en esos espacios divinales que nosotros le podemos llamar el nirvana, el cielo, lo que sea. Cualquier nombre aplica, porque estamos, eh, dijéramos, apuntando a un escenario trascendental superior. Pero, repito, un día salimos de ahí. ¿Y por qué nos echó, dijéramos, el ser de ese espacio? La razón es bien sencilla, fíjense. Y la razón es que estas esencias en el nirvana, o en los cielos, o en el absoluto, no tienen conciencia de la felicidad, no son conscientes de su felicidad, por lo tanto no la valoran. Entonces el propósito de que nos hayan enviado a esta gran aventura en estas dimensiones inferiores tiene una razón, y es para que despertemos conciencia y un día sepamos valorar la felicidad que emana del ser, que nada tiene que ver con estas cosas que nosotros hoy en día valoramos como ser feliz. Alguien, por ejemplo, puede estar feliz en un estadio de fútbol. ¿Por qué? Porque va ganando su equipo y se siente feliz. Tanto es así que si el equipo gana, pues no tardará en buscar
maneras de celebrar esa victoria. Pero toda esa secuencia que nosotros le podríamos llamar placentera, ¿verdad? Porque felicidad no lo son, eso no lo es. Busquemos otra clase de ejemplo. Por ejemplo, eh, un- unos jóvenes se enamoran y sueñan de lo lindo con ser felices en matrimonio y todo ese escenario que puede aspirar una pareja bien intencionada, ¿verdad? Pero estoy poniendo un ejemplo normal, de normalidad, de gente que es, entre comillas, sana. Pero aún así, este, todo eso por las razones por las cuales se inclina por el matrimonio, por formar un hogar, por, eh, dijéramos, o sea, vivir una vida sexual normal, asociada al placer, etcétera, y eh, todo eso va a producir un sentimiento que puede llegar a la persona a decirle a su compañera, tú me haces feliz, lo cual es un desatino. Pero en ese tipo de relaciones se dicen tantas mentiras y tantas cosas ilusorias, pero se aceptan, ¿verdad? Se aceptan y, y eso complace, pero no son más que una fantasía, ¿verdad? Porque esta clase de satisfacciones tienen doble polaridad. Sí es cierto que dan placer, pero también dan dolor. El dolor es inherente, va a la par, tarde o temprano se presenta. Y se presenta de mil y una formas. Entonces, eso que todo mundo acepta porque así nos han dicho que debemos vivir y, y que el tiempo pase cristalizando objetivos profesionales, personales, emocionales, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que es la vida. Pero repito, como en todo esto hay polaridad, dualidad, hay que entender que en todo placer tiene su precio y el precio es lo opuesto, el dolor. Lamentablemente así es la vida. Entenderla es importante porque creo que nos vuelve más conscientes para aceptar estas pruebas de la vida y superarlas de mejor manera. Porque en general la mayoría de personas enfrenta todas estas desavenencias, productos de la vida horizontal, llamémoslo así, mecánica, que ya lo dije como normalidad, pero esa normalidad realmente está muy alejada de los valores espirituales y de lo que es el ser, de lo que es la felicidad auténtica. Eh, la gnosis tiene ese propósito. Si alguien lo asume eh, dedicarse a encontrar a su ser interior profundo, eso implica una negación.
la negación a todo lo que estamos diciendo. Pero raros son las personas que realmente lo hacen, ¿verdad? Hay cientos, hay miles de personas, por no decir millones, que han conocido eh, las diferentes corrientes filosóficas eh, en busca, pues, de respuestas. Esto es en el caso de esas personas que son la minoría de la humanidad, porque la mayoría de la humanidad, uno simplemente tiene que salir a la calle, a los diferentes escenarios sociales y uno se va a dar cuenta ahí de tanta variedad de conducta humana desasociada totalmente, ¿verdad? De los valores espirituales. El mundo va por ese camino, ¿no? De la involución. Y vuelvo al principio. En verdad que nosotros lograríamos mucho si entendiéramos este propósito de la vida. Y es volver al ser. Volver al ser significa negarse a sí mismo, negar la manera en cómo vivimos la vida de manera mecánica y encontrar realmente en esa espiritualidad las respuestas a una vida sencilla, pero llena de armonía y de paz real. Pero eso de encontrar estos valores no van a aparecer así por obra y gracia, ¿verdad? O como un regalo del cielo, que no existen realmente regalos, son conquistas y las encuentra aquel que trabaja para encontrarlas. Por eso es que en muchas anécdotas, historias que se conocen sobre héroes, luchadores, por ejemplo, entre los griegos existe una mitología la mitología es una manera de esa época de de la antigüedad donde pues representaban su sabiduría espiritual. Generalmente hay héroes que hacen grandes batallas, como por ejemplo Hércules. Hércules representa al ser. Hércules representa algo similar al ideal crístico. Y visto bajo la lupa, visto bajo el entendimiento de la filosofía griega, Hércules no es más que una representación de aquel que lucha contra sí mismo, contra sí mismo. Todas las batallas que Hércules hace se refieren a las batallas con el enemigo secreto que nos llevamos dentro,
Así, por ejemplo, Hércules baja, eh, hay hay tantas historias de Hércules relacionadas con sus hazañas, cuando pelea con un león de Nemea, por ejemplo, en una batalla, con diferentes escenarios de batallas, no es más que la viva representación de valores de negatividad que llevamos en el interior, es decir, el ego. El ego representa en este caso todas esas bestias, ¿verdad? Que hay que luchar contra ellas y ganarle. Hércules siempre sale ganando. Entonces, quiere decir que Dios dentro de nosotros, el íntimo de cada uno de nosotros, Él cuando decide eh, volver a su interior profundo, a reconquistar la gloria del Cristo interior, del ser, etcétera, siempre, siempre, siempre va a ganar esa batalla. Claro está que él usa eh, herramientas, usa armas que se las elabora otro Dios. Y en este caso es Vulcano. Vulcano es un dios para los griegos que trabaja en una forja donde elabora armas para los héroes. Entonces, él elabora espadas, escudos, etcétera. Maestro, ¿Sí? ahorita que está hablando de Hércules, yo no sé la historia bien de Hércules, pero yo miré, bueno, la representación que hicieron de la película eh, para niños, pero Ajá. ahorita que lo representa, que dice que luchó contra varias, am, ¿cómo se llaman? Bestias, Ajá, animales. sí. Yo recuerdo, porque tengo mucho que no la veo, pero al final, porque él quería, se quedó como en semidios, cuando él iba o sea, ya estaba a las puertas para subir y volteó a ver a la amada, no sé, a la otra muchacha, es como que soltó, ahorita que habla del ego, es como que ya lo que lo tenía es como, no, lo suelto como si hubiera soltado el ego y ya fue donde ahí sí le abren las puertas, porque él prefirió, después de haber hecho todos los esfuerzos que hizo, eh, no subió. Fue como de, bueno, Ah, ya lo hice, caramba. ahorita no, es como ya llegué a la meta, pero como que esto no es lo que yo quería. Lo verdadero importante era ella, bueno, en esa representación. O sea, que no era lo que él pensaba, lo importante no era lo que él pensaba y tuvo que soltar esos egos para ya darse cuenta, o sea, como que soltó y se dio cuenta. Con eso que usted está diciendo, yo ya le estoy entendiendo, perdón, es que tenía que mencionar eso, pero ya como que ya le estoy entendiendo. Pero sí estoy en lo correcto, ¿verdad? Claro. Que sí Sí, sí. soltó, o sea, porque todo lo demás lo hizo con el ego de yo puedo, yo esto, yo aquello, pero no entendía las cosas, hasta el final entendió las cosas cuando tuvo que cambiarlo, ¿verdad? Sí, ¿O estoy sí, mal? sí. Ahora, eh, todas estas películas que han salido las hacen esos guiones, ah, y le cambian muchas cosas. Aquí nosotros nos interesa estudiar la verdadera historia original, ¿verdad?
No tiene nada que ver con la película. Sí, lo De las entiendo. películas, sí, bueno, ellos hacen y deshacen allí historias a fin de que sean atractivas, va, Ajá. para la gente, ¿verdad? Pero muchas de esas cositas sí tienen ese simbolismo, ¿va? No es que todo esté mal. Eh, pero así, por ejemplo, hay otros héroes de esas épocas, pero todos ellos representan Oiga, maestro. al ser de uno. Cuando éste eh, decide combatir, que no es más que con uno mismo, pues, ujú. ¿verdad? O sea que, bueno, así lo entendí, ¿no? O sea que como el ego es como uno de tanto, ¿no? Que suelte lo que yo quiero, o sea, como la personalidad, no, obvio, no, pero que nos aferramos a una cosa, no, es que yo quiero, por ejemplo, una casa así y así la quiero. Es como decir, bueno, pues me suelto y me voy, ¿no? Me suelto y ya lo que Dios quiera, ¿sí? ¿A eso también se refiere o nomás al ego? Pues eh, sí, de alguna manera los deseos eh, que uno pueda tener por conquistar pueden asociarse a valores como la codicia, ¿verdad? Codiciar cosas, ¿verdad? Este, no está mal tampoco tener un hogar bonito, ¿verdad? No es que eso sea mal. Lo que sucede es que para el ego nunca hay satisfacción completa. Si usted consigue un vehículo X, después de tener ese vehículo, y ya tal vez vio otro vehículo más bonito que ha salido, el más nuevo, un modelo nuevo, y ya lo quiere cambiar. Entonces, el ego nunca va a estar satisfecho. Es su naturaleza, ¿verdad? Pero repito, si alguien tener un hogar, lo necesario, tener pues las cosas que son buenas para la vida, claro, es permitido, ¿no? Pero hay que saber medir esas cosas en su causa y en su origen, ¿verdad? Para no caer en esa trampa del ego que nunca está satisfecho, nunca, ¿verdad? Y, por ejemplo, un varón tiene una bonita esposa, pero por ahí le hizo ojitos después de pasar un tiempo con la esposa en su hogar, pues como que ya se va aburriendo y le hace ojitos a otra porque quiere experimentar nuevas cosas u otras experiencias. Hay tantas formas de justificar la conducta humana, ¿verdad? Que nos conduce pues a que la vida de uno sea cada vez más complicada. La razón de las complicaciones de la vida es el ego, el yo. Ahora, pero quiero ir redondeando esta cosa que hemos tocado así poco a poco, pero que tienen que ver con el sentimiento del yo, que es el tema de hoy. Eh, Decía que el ego, el yo, no nació, no, nunca
en principio no teníamos ego, ¿no? El ego surgió en este proceso en el que nos hemos visto involucrados en las experiencias en, en tercera dimensión, ¿no? Al nacer eh, como humano, ya en esta dimensión, pues nos obliga a, sin duda alguna, a experimentar cosas. Todo eso que experimentamos en la vida desde chiquito hasta cuando nos morimos, se llaman, se llama experiencia. Y esas experiencias son recuerdos. Y mire que estos recuerdos no desaparecen. Están registrados en una memoria, ¿verdad? En esa memoria que todos llevamos y no desaparece. ¿Podrá alguien olvidar, echar al olvido algunas cosas? Pero eso no significa que no esté guardado aquí adentro. Ahí está guardado. Entonces, y eso hace que en un momento determinado, cuando ya llegamos a la madurez, incluso ya a la tercera edad, pues como tenemos un gran montón de experiencias, no solo las experiencias como una película, sino también sus consecuencias emocionales, ese sentimiento. Entonces, generalmente los adultos mayores se reúnen para hablar de su vida, para contar sus historias, para contar sus desdichas o sus glorias, etcétera, etcétera, etcétera. Esa, esa canción psicológica es el sentimiento del yo, ¿verdad? Que eso, yo soy una persona que he sufrido mucho, ¿verdad? Y hasta se siente orgullosa de haber sufrido mucho, porque así lo cuenta, ¿no? Como que si esos, esas experiencias significaran algo importante, porque dice que esa experiencia le da, lo vuelve sabio, pero no es más que ego. Recuerdo, si pudiéramos entender esta situación, enfocaríamos nuestro trabajo interior en estudiar en forma retrospectiva nuestra